Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: he venido a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Tengo que recibir un bautismo, y cómo me angustio mientras llegue. ¿Piensan acaso que he venido a traer paz a la tierra? De ninguna manera. No he venido a traer la paz, sino la división. De aquí en adelante, de 5 que haya en una familia, estarán divididos 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. En el Evangelio hay 2 frases muy enigmáticas. Esa palabra quiere decir muy difíciles de entender de parte de Jesús. Una de esas frases es cuando está en la cruz y Jesús desde la cruz dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Una frase difícil de explicar. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en Roma, el profesor que nos enseñaba la clase sobre la realidad de los sacramentos y de la cristología, explicaba ese pasaje que Jesús carga con el pecado del mundo. Todos los pecados, de toda la gente. En la cruz estaba el pecado de Hitler, con 6 millones de judíos y cristianos cremados, triturados, gaseados, más todas las guerras, todos los pecados de toda la humanidad a través de los siglos y desde los siglos que ya habían pasado. Todo eso lo llevaba Jesús sobre sí. O sea, que carga como el Cordero de Dios, que carga con el pecado del mundo. Y el pecado nos bloquea la visión de Dios. Nosotros pues solo tenemos que trabajar la mayor parte del tiempo con nuestros pecados, y pues sí, los pecados de otros que nos afectan, pero no son los pecados del mundo. Y aún así, el pecado nos quita la visión de Dios, nos bloquea el entendimiento de Dios, nos engaña, nos hace pensar que hay algo mejor que lo que Dios nos ofrece. Así que no es tan difícil entender si uno tiene todos los pecados del mundo encima. Obviamente esa frase se puede explicar un poquito y sin embargo no deja de ser enigmática, porque Jesús le hablaba al Padre. Inclusive durante la crucifixión, la primera de las 7 palabras es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero llega ese momento en que inclusive la visión de Dios, el entendimiento claro que tenía Jesús de Dios por el pecado del mundo, se oscurece. No lo puede ver, no lo entiende, y es parte del misterio de la encarnación. Y la otra frase, que es difícil de entender, es la que leímos en el Evangelio de hoy. Tengo un bautismo que realizar y cómo anhelo que se realice. Yo he venido, dice Jesús, yo he venido, o sea que reconoce su venida, no a traer paz al mundo, pero está reconociendo su misión y las consecuencias de su misión. Entonces ahí es que tenemos que enfocarnos hoy, porque vemos claramente que en esta frase pues podemos entenderlo un poquito. ¿Cuál es el bautismo que habla Jesús? Un bautismo que tengo que recibir. Él se refiere varias veces al martirio como bautismo. De hecho, que a Santiago y a Juan les dice, a los hijos de Zebedeo, que están dispuestos a recibir el bautismo que yo voy a recibir, y ellos dicen: sí lo estamos. No sabían lo que decían en realidad, pero sí, los dos
Jesús les confirma: el bautismo que yo voy a recibir, lo van a recibir ustedes también. Ya Jesús sabía que iban a recibir el martirio, pero el concederles un lugar en el reino, eso no me toca a mí, eso le toca al Padre. Así que ya Jesús había hablado del bautismo como el sufrimiento, como la cruz, y eso es lo que se refiere. O sea que Jesús está hablando de un nuevo comenzar a través de su sacrificio en la cruz, que abre las puertas del reino de los cielos. Y ahí es que tenemos que considerar por qué estaban las puertas del reino de los cielos cerradas. ¿Cuál fue el problema? Que se habían cerrado esas puertas para los seres humanos, y obviamente sabemos que es el pecado, lo que le llamamos nosotros el pecado original de Adán y Eva. O sea que a través del pecado original se cierran las puertas de los cielos. Dios pide que en cierta manera se pueda reabrir esas puertas, pero requiere el sacrificio de su Hijo. Dios no puede solamente recibir un sacrificio meramente humano, sino que el único que podía suplir lo que se había perdido era precisamente el Hijo de Dios, hecho hombre, compartiendo nuestra humanidad. Entonces, ahí podemos ver claramente el valor de la redención. Jesús se entrega por nuestros pecados, viene desde el principio como Salvador, y en la cruz abre nuevamente el camino hacia el Padre. Entonces, esa es la realidad que nosotros profesamos, y por eso es tan importante el bautismo en Cristo Jesús, el vivir una vida donde nos confesamos, donde estamos constantemente batallando con nuestros pecados. No hay día fácil para el cristiano, todos los días son de batalla, todos los días son una oportunidad para estar en un lado o en el otro. Y Jesús lo dice, que esa es la división que está hablando. No es que Jesús quisiera la división, lo que está diciendo es que en el momento que se realiza la redención, tenemos que escoger: o estamos con los buenos o estamos con los malos. No hay medias aguas, no hay un punto medio, sino que va a haber división. Van a haber los que aceptan la redención, la salvación, y los que no la aceptan. Entonces, por eso Jesús no es que está diciendo que los papás se van a pelear con los hijos, que las mamás se van a pelear con las hijas, que los esposos van a estar peleados, que la nuera y la suegra van a estar peleándose. No, Jesús lo que está es dando a entender una realidad. En el momento que se define la salvación, tenemos que escoger. Y entonces realmente van a haber dos lados, van a haber dos realidades: los que escogen ese camino de salvación y los que están de cierta manera ignorando o rechazando ese camino de salvación. El pecado original es un tema muy importante de entender correctamente. Una de las cosas que se recibe en el bautismo es que se nos remite, se nos quita, se hablaba la mancha del pecado original. Un bebito no tiene pecado personal. Un bebé no peca, aunque llore mucho, aunque sea malcriado, que dé berrinche. Los bebitos no tienen pecados personales. Yo me atrevo hasta a decir que los niños no tienen pecados personales, aunque pues ciertamente ya llega un momento en que pues se puede cometer algo que sabemos que es malo, ¿verdad? En las leyes, cuando uno estudia las leyes, por ejemplo, es interesante que aún en gente que tiene mente que puede ser una mente infantil o retrasada, por ejemplo, alguien que tiene problemas mentales, cuando comete un crimen, es muy importante la reacción del supuesto criminal, porque en las leyes, por ejemplo, que yo las he estudiado, cuando alguien comete un acto criminal y sale huyendo, eso quiere decir que había una conciencia. ¿Por qué huyó si no sabía lo que estaba haciendo? Si sabía lo que estaba haciendo, quiere correr, quiere esconderse, porque hay una conciencia. En los niños es similar. Llega un punto en que el niño ya entiende. En la iglesia le llamamos la edad de la razón. Empezamos a razonar y pues sabemos lo que es eso, ¿verdad? Me imagino que en nuestra historia personal puede haber sido la primera mentira. Yo creo que ese es el pecado más original, más inicial de nosotros, es cuando decimos una mentira.
O sea que la mentira es uno de los primeros pecados. Que le decimos a nuestros papás, vamos a casa de fulanito, y nos fuimos a casa de fulanita. Entonces, ¿verdad? Ahí ya dijimos lo que nos convenía, porque sabíamos que si les decíamos que íbamos a casa de fulanita no nos iban a dejar, así que mentimos y ya empieza ese historial de pecado, ¿verdad? Por ahí empiezan los pecados, empiezan esa batalla que tenemos, pero típicamente un niño inocente, chiquito, es lindo ver a los niños porque aunque pueden ser malcriados, berrinchosos, pueden hacer a veces, ¿verdad?, maldades, pero el niño, o sea, sería muy drástico decir que por esa maldad Dios no lo va a aceptar en el cielo. Los niños no tienen pecados personales. Llega el punto en que sí, pero el pecado original no es un pecado personal, es un pecado que es fundamental porque no es en sí un pecado que hemos cometido nosotros, sino que es algo que se transfiere a nosotros. O sea que pudiéramos hablar del pecado original, las consecuencias del pecado original en nosotros como la inclinación al pecado. Pero no es pecado, es simplemente una inclinación. Es que estamos inclinados a hacer lo que no nos conviene. San Pablo lo dice muy bien en su carta a los Romanos, capítulo 7. Dice, ¿por qué es que yo hago lo que no quiero hacer y no hago lo que tengo que hacer? Dando esa batalla que todos tenemos. Él sabe lo que tiene que hacer, pero siente la atracción de lo que no debe hacer. Y esa es la batalla que todos tenemos. Entonces, ese es el pecado original y se fundamenta en que el pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva, fue tan serio que crea esa situación. Porque es diferente. No es como cuando nosotros pecamos. Cuando yo peco, de hecho, que en cierta manera hay cierta crueldad personal cuando pecamos porque nos creemos algo que es bueno, pero en realidad nos está afectando, no es lo que necesitamos. Siempre hay ese espejismo en el pecado personal. Rara vez una persona dice, yo voy a pecar porque quiero hacerme daño. No, pecamos porque nos parece que eso que vamos a hacer es bueno, que vamos a pasarla bien, que vamos a estar bien haciendo eso, y después nos damos cuenta. Eso es lo que viene, la culpabilidad después del pecado. ¿Por qué hice eso? No tenía que hacer eso. ¿Por qué me metí en eso? Ese no es el pecado original. Ese es el pecado personal. El pecado original es que viendo a Dios, conociendo a Dios, hablando con Dios, viendo a Dios todo el día, aún así se revela. Eso es mucho más serio. Y como es contra Dios directamente, pues las consecuencias son tan serias como que el requisito de la venida de su Hijo para en cierta manera expiar ese pecado original. No había otra manera de cambiar eso. Dios pudiera haber dicho, pues yo los perdono, pero en justicia no hubiera tenido la realidad de lo que nos beneficiamos hoy, de que tuvo que mandar a su Hijo. Por eso San Agustín decía, gozosa falta, ¿verdad? La falta del pecado de Adán y Eva, pero no deja de ser un pecado grave que se filtra a toda la humanidad. Y yo tengo muchos amigos que dicen, ay padre, eso del pecado original, eso es una idea más antigua, eso es de la Edad Media, que hacemos hablando todavía del pecado original. Yo les digo, déjame explicarle lo que es el pecado original, porque es una inclinación, no es un pecado personal, pero es lo que llevamos por dentro. Es la concupiscencia que nos lleva a pecados más serios. O sea que es un pecado que es diferente a nuestros pecados personales. Y yo siempre lo digo en términos de, si nosotros tenemos una falta, un problema, por ejemplo, hay gente que es bien impaciente, somos súper impacientes. Esos que dicen, Señor, dame paciencia, pero apúrate. ¿Verdad? Así de impaciente podemos ser, que hasta pidiéndole a Dios somos impacientes. Entonces, yo decido que desde hoy en adelante voy a cambiar, que no voy a ser más impaciente. Todo el que me pida algo voy a tratarlo con una caridad y una suavidad,
no voy a impacientarme por nada. Si voy en la carretera y se me cruzan, los saludo y me les sonrío y les digo gracias por pasarme por el frente. No le toco el claxon a nadie, no me apuro para nada, estoy tranquilo y estoy feliz porque desde hoy en adelante voy a ser la persona más paciente del mundo. Se van a dar cuenta de una cosa, que ese compromiso, esa promesa, pues voy a empezar bien, quizás las primeras horas, el primer día, pero van pasando las horas y los días, y cuando ya pasa el segundo día, el tercer día, ya yo me digo que yo no puedo ser así, si ya la paciencia, que se vaya a otro lado la paciencia, ya estaba mejor cuando era impaciente, y pues nos damos cuenta que esa virtud nos costó mucho trabajo recibirla y se nos fue bien fácilmente. Lo mismo pasa cuando queremos coger o cogemos un vicio. Supónganse que usted coja un vicio. Hoy hay muchos vicios. Hoy hay vicios no solo que antes eran, ¿verdad?, la droga, la bebida, el comer. Hoy en día uno de los vicios más serios es la pornografía. A la pornografía, de hecho, que las estadísticas dicen que esta generación nueva, hay como un 80% de esta generación nueva que no se acuesta todas las noches sin ver pornografía. Tienen que ver pornografía todas las noches. 80%, 8 de 10, antes de acostarse, ven pornografía. Eso es un vicio serio. Entonces, lo que vamos a darnos cuenta, cualquier vicio que podamos tener, es que cuando cogemos un vicio, lo cogemos rapidito. Ese no nos tardamos nada en cogerlo. Y para deshacernos de ese vicio es difícil. Hay gente que lucha la vida entera hasta que se muere peleando con los vicios, especialmente los vicios que tienen que ver con la droga. Y de hecho que en cierta manera la pornografía se puede convertir en un tipo de droga. Es algo que me ayuda a estar más relajado, a todas las exigencias de la carne, me las calma, lo que fuera, ¿no? Se convierte en un vicio serio. Y nos damos cuenta que nos cuesta mucho trabajo. Hay gente que bueno, tienen que ir a terapia para poder salir de ese vicio. O sea que las virtudes nos cuentan trabajo recibirlas y se nos van rapidito. Los vicios los cogemos enseguida y sálvese quien pueda porque les dura la vida entera. Ese es el pecado original, no hay que explicar más nada. Si usted no sabe lo que es el pecado original, eso es el pecado original. Y la falta de ese pecado original de Adán y Eva fue nada más y nada menos contra Dios mismo. Entonces, las consecuencias son serias. Por eso Jesús sufre por nosotros. Por eso dice, tengo este bautismo que realizar y mi corazón está ansioso hasta que se realice, porque sabe la importancia de su misión. Así que hoy vamos a pedirle al Señor, en este entendimiento nuevo, más perfecto, más completo de lo que es el pecado original, lo que vino Jesús a salvarnos. Antes de esa muerte y resurrección de Jesucristo, no había entrada al cielo, todos estaban esperando. De hecho, cuando rezamos el rosario y decimos, descendió a los infiernos, no fue que Jesús fue a visitar a Satanás o al diablo. Los infiernos era el lugar de los muertos, donde estaban los muertos esperando. El primero que sacó fue Adán. Adán fue el primero que estaba esperando desde que había muerto hasta el día en que Jesús desciende a los infiernos. Un misterio tremendo, el descenso a los infiernos para sacar a todos los que habían muerto antes de su crucifixión y resurrección para poderlos llevar al cielo. O sea que es un misterio tremendo, pero real. Y como les he estado predicando todos estos días, precisamente por eso estamos al final de los tiempos, porque lo que consiguió Jesucristo con su muerte y resurrección es la redención de todos esos siglos antes de Él, que el Padre con su paciencia esperando, mandando a los profetas, mandando los que iban anunciando el camino y finalmente mandando a su Hijo, ahora quiere recibir a todos esos siglos de regreso en el reino celestial, de regreso con Él. Así que vamos a pedirle eso al Señor, que nos dé mejor entendimiento de lo que este bautismo que Jesús habla se refiere y que le demos gracias. ¿Cómo no agradecerle al Señor que nos redimió, que nos dio nueva vida, que nos da la oportunidad del cielo? Y no importa lo que suframos, no importa lo que pasemos,
no importa cuando una vida se corta antes de tiempo. Triste, ¿verdad? Cuando muere un niño, es bien triste. Cuando se aborta un niño, todos esos niños abortados. Y sin embargo, no importa lo que sea la causa de nuestra muerte, el nacer, el ser concebido, el empezar la vida, nos da la oportunidad del cielo por toda la eternidad. Así que no podemos sentirnos que solamente por lo que sufrimos ya no vale la pena la vida. Al contrario, el nacer, aunque sea como sea y con los sufrimientos que conlleve, nos dan la posibilidad de compartir con Dios la vida eterna. Que así sea.